Buenos días a todos y todas. Es un gusto estar compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pues de acuerdo al programa, sin más preámbulo, le doy la palabra a Ana Yancy Varas, que es la directora de Early Institute. Gracias, Cándido. Muy buenos días a todos. Un gusto poder compartir esta mañana con ustedes un tema que es fundamental para nosotros y para nuestras niñas y niños sobre todo, que como saben, pues en Early Institute buscamos mejorar la vida de niñas y niños desde sus primeros momentos de vida. Por ello creamos el sistema de indicadores de primera infancia, una herramienta social que con datos confiables nos permite conocer la situación actual. Y como mencionábamos ahí en algunas charlas con la doctora Teresa y el doctor Abelardo, más allá de tener la situación actual y tener la medición, lo que más nos interesa en el sistema de indicadores de la primera infancia es tener acciones basadas en evidencia. Ya sea que seamos estos agentes que detonan las acciones o quienes lo monitorean. Algunos de ustedes también hacen este tipo de trabajo desde la investigación, pero sobre todo queremos generar un cambio. El CIPI tiene un objetivo claro hacia la incidencia. Es por ello que estas mesas son el inicio de una agenda de trabajo que busque realmente provocar estas acciones. No tanto la fotografía, no tanto la medición, sino realmente provocar acciones que vayan cambiando por medio de la colaboración con especialistas como ustedes, que vayan cambiando realmente la vida de nuestras niñas y niños en México. Por ello estamos llevando a cabo también esta serie de mesas de discusión bimestrales en las que abordamos cada una de estas dimensiones contenidas en el sistema de indicadores. Hasta el momento hemos tenido valiosas participaciones ya de grandes especialistas que han discutido junto con nosotros sobre 3 temas fundamentales: el cuidado, la educación y la violencia que viven nuestras niñas y niños. En esta cuarta mesa vamos a abordar junto con ustedes la nutrición de la primera infancia, sus desafíos y recomendaciones. Un tema que, como sabemos, es de la mayor relevancia, no solo para su vida en estos primeros años, sino también, o desde el embarazo, sino también para los efectos que tenemos como adultos después en nuestra salud. Y particularmente importante para el desarrollo de las habilidades cognitivas, motoras, socioemocionales, así como incluso el rendimiento escolar y los ingresos económicos para nuestra vida adulta. El día de hoy tenemos el placer de contar con especialistas de instituciones y organizaciones de primerísimo nivel, como lo son del Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el Banco Mundial. Sin más, doy la más cordial bienvenida a quienes serán parte hoy de esta mesa, de esta cuarta mesa, y a los invitados que nos acompañan. Les agradezco su tiempo, su profesionalización, pero también tantos años de entrega y de su paciencia, ¿verdad?, en estar trabajando y colaborando con nosotros, no solo los días que hemos tenido oportunidad de platicar, sino que queremos seguir colaborando en esta agenda de trabajo para bien de nuestras niñas y niños. Finalmente, agradezco el apoyo también de Fundación Coppel, quien nos ha permitido con su apoyo realizar esta y muchas otras actividades que vamos a seguir trabajando junto con ustedes en los próximos meses y esperamos años. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Yancy. Bueno, pues mi nombre es Cándido, por quienes no nos ubican. Soy el coordinador del área de investigación en Early Institute. Y bueno, pues sin más me voy a permitir leer las semblanzas brevemente de quienes nos acompañan el día de hoy. Como ya ha dicho Yancy, pues tenemos a personas del más alto nivel en temas de nutrición. Entonces, bueno, pues si me permiten, primero presento a la doctora Teresa Samalevi, que es directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del CIE, del Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Teresa es directora, como decía, de este centro, y ella ha estudiado la licenciatura de nutrición, es maestra en ciencias de la salud con área de concentración en epidemiología, y doctora en salud pública, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, con nivel 3, investigadora en Ciencias Médicas, F, y miembro de la Academia de Ciencias de Morelos. Es consejera ciudadana del Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Evalúa Ciudad de México a partir de 2019, y bueno, también ha publicado
más de 200 artículos indexados en revistas científicas de revisión por pares, más de 42 capítulos de libros, 12 libros y varios manuales de difusión. Ha sido coordinadora de encuestas nacionales de salud pública del país desde 1999 y bueno, pues ahora la ENSANUD, que continúa hasta el año 2020. Un placer, doctora Teresa, que nos pueda acompañar por acá. Muchas gracias, buen día. También nos acompaña el doctor Abelardo César Ávila. Él es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Realizó sus estudios de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una maestría en medicina social con especialidad en epidemiología de la UAM y doctorado en ciencias sociales con especialidad en estudios de población en el Colmex. Es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional, como comentaba, y ha sido coordinador general de encuestas nacionales de alimentación y nutrición en el medio rural y encuestas urbanas de alimentación, así como censos nacionales y estatales de peso y talla. Es creador y responsable del Registro Nacional de Peso y Talla de los escolares, que es un sistema de inteligencia epidemiológica para la vigilancia nutricional de los escolares, además de otros sistemas de vigilancia en línea en los que también ha participado, y es autor y coautor de diversos libros sobre temas de nutrición y alrededor de 50 artículos científicos y de divulgación en el área de nutrición pública. Un placer que pudiera acompañarnos, doctor Abelardo. Con mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días. También nos acompaña la doctora Mireya Vilar Conte, es profesora en el Departamento de Salud Pública de la Universidad Montclair State, también es consultora del Primary Health Performance Initiative del Banco Mundial. Su trabajo se centra en las inequidades y los determinantes sociales de la salud con un enfoque global, así como la traducción de esta investigación en intervenciones factibles y basadas en evidencia. Sus líneas de investigación se centran principalmente en la salud materno-infantil, la inseguridad alimentaria y la salud migrante. Su investigación ha sido financiada por agencias internacionales, nacionales también, y ha trabajado en coordinación con diversas organizaciones y universidades de todo el mundo. Tiene más de 60 artículos publicados en las principales revistas científicas internacionales de su área. Es doctora en políticas de salud por la Universidad de Nueva York. Un gusto, doctora Mireya, que pudiera acompañarnos también. Al contrario, muchas gracias. Bueno, y finalmente, Renata Díaz Barreiro Castro, ella es líder del sistema de indicadores de primera infancia en Early Institute, es economista por la Universidad Americana, con más de 8 años de experiencia en el análisis y modelado estadístico, se especializa en el diseño, monitoreo y evaluación de programas sociales y el análisis estratégico para la incidencia en políticas con perspectiva de género, de niñez y derechos humanos. Antes de Early Institute se desempeñó como investigadora en el Instituto de Investigación de Desarrollo para la Equidad, el EQUIDE, y posteriormente como subdirectora de Análisis y Programas Sociales a cargo de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios en la Secretaría de Bienestar, antes CEDESOL. Y actualmente, pues como decía, es líder del proyecto del CIPI México en Early Institute, que está enfocado en la incidencia en políticas públicas para el desarrollo de la primera infancia. Un gusto, Renata, que puedas también presentar acá. Muchas gracias, Carmen. Bueno, y sin más, pues ya habiendo presentado a pues quienes van a darnos seguramente más que una cátedra respecto a la nutrición en nuestro país, solamente brevemente les digo, la dinámica de esta mesa son 3 bloques. En el primer bloque, cada uno y una de las participantes tendrá alrededor de 4 o 5 minutos máximo. Les pedimos encarecidamente que no excedamos ese tiempo, por favor, si no tendré que intervenir para dar paso a una siguiente participación. En un primer bloque analizaremos los focos rojos o las principales problemáticas que desde la perspectiva de cada una de las participantes se observan respecto a la nutrición. En un segundo bloque abordaremos aquellas recomendaciones que ven para atender esas problemáticas o esos focos rojos, y finalmente tendremos una pequeña sesión a partir de 1 o 2 preguntas que hayan sido puestas sobre la mesa durante la sesión,
para así completar estos 3 bloques. En ese sentido, pues buscamos que no nos excedamos de la 1:15 que tenemos ya considerada, pues, por respeto a quienes ya tendrían este tiempo estimado, pues trataremos de ser muy claros y muy enérgicos con cumplir los tiempos. Entonces, pues sin más, si le parece bien, doctora Teresa, abrimos con la, pues digamos, las primeras impresiones o las primeras datos y las primeras observaciones que desde su perspectiva y desde su experiencia se puedan tener respecto a la nutrición en la primera infancia en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Yo me voy a permitir en estos 4 minutos que me tocan, y bueno, agradeciendo la invitación a Early Institute y bueno, compartir esta mesa con Renata, Mireya y Abelardo. Les quiero dar las estadísticas en nuestro país para que podamos platicar de cuál es el reto, cuál es el problema. Y bueno, comentarles que a través de las encuestas nacionales de salud y nutrición, ya hablando de que a partir de 2020 es continuo y tenemos datos cada año, y los más recientemente disponibles son los de 2021, tenemos que las prevalencias de el estado de nutrición, de desnutrición, sobre todo en niños menores de 5 años, y bueno, esta es toda una historia desde el 88 hasta el 2021, vemos cómo ha habido una disminución para el bajo peso, la baja talla y la emaciación, y bueno, ya cuando medimos el sobrepeso, vemos que se ha estabilizado. Pero aquí llamo su atención en cómo tenemos que a partir del año 2012 y hasta 2021, las prevalencias en baja talla se han estabilizado en baja talla para la edad, en donde de 2012 a 2018, aún y con todas las acciones de gobierno, vemos que esta prevalencia se estabilizó, existió el programa de Progresa, Oportunidades, Espera, y vemos cómo se comporta en alrededor del 13-14%, sin diferencias significativas. Yo llamo que fue un sexenio perdido en una oportunidad para mejorar el estado de nutrición de nuestra población en cuanto a la baja talla en los menores de 5 años. Y estamos hablando de que alrededor de 1.5 millones de niños tienen baja talla para su edad, menores de 5 años. Y bueno, no les presento aquí qué es lo que sucede con por grupos de edad, pero en los menores de 2 años, que es donde deberíamos de actuar oportunamente para alcanzar un máximo crecimiento y desarrollo, no hemos actuado. La prevalencia de bajo peso sigue siendo un problema, aunque no es un problema grave, y bueno, emaciación se comporta de acuerdo a lo esperado en el país. Y ya empezamos a ver que alrededor del 8% de nuestros niños tienen problema de sobrepeso, que sin duda tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad será un problema, puesto que son los potenciales obesos en el futuro, con ambas características, y bueno, todo lo que ello conlleva en nuestro país. No olvidar que la desnutrición es un grave problema de salud pública aún, y que todas las acciones están enfocadas al sobrepeso y la obesidad por su magnitud, ¿no? Lo que crece, lo voy a presentar aquí, lo que pasa ya en la etapa escolar, en donde ya casi 1 de cada 3 o cada 4 padecen sobrepeso y obesidad. Y bueno, ya si vemos cómo se comportan estas prevalencias solo para el año 2021 por urbano y rural, vemos que es mayor la prevalencia en zonas rurales, en donde alcanza la baja talla a 1 de cada 5 niños. Entonces, lo que nos habla de estas inequidades sociales que tenemos. Con esto abro a la discusión, yo dejo de compartir mi pantalla, y el hablar
de qué es lo que está sucediendo y qué hemos hecho en nuestro país. Los contabilizamos, sin embargo, seguimos contabilizándolos y viendo que no hay un cambio. Con eso lo dejo. Muchas gracias, doctora. Pues ya va poniendo sobre la mesa los temas que seguramente vamos a ir discutiendo. Seguramente también el doctor Abelardo tiene uso de la palabra y nos dará algunas de estas impresiones al respecto a estos u otros temas que observe en torno a la nutrición en la primera infancia. Por favor, doctor. Gracias. Espero que la imagen se conserve. Bueno, creo que Tere ha puesto muy claro cuál es el panorama. Muy generosamente dice que es un sexenio perdido, pero en realidad son 4, bueno, van 3 y probablemente 4, uno lo puede ver en las estadísticas. Pero aparte también cuando yo recuerdo a Dickens en tiempos difíciles, la discusión entre el epidemiólogo y la niña pobre, que lloraba ante las cifras de mortalidad mientras el epidemiólogo estaba feliz porque había disminuido la mortalidad en Inglaterra. Y el argumento era el sabio argumento de la pequeña era de que, bueno, para los que habían muerto no había mejorado la situación, ¿no? En este sentido, y Tere nos plantea bastante bien, hay una asimetría muy fuerte, hay mejoras aparentes que pueden identificarse en el grueso de las estadísticas, pero que en lo concreto, ¿qué es lo que importa? Las personas, los seres humanos concretos, los niños concretos, siguen teniendo de manera abundante, además por la magnitud demográfica del país, quizá relativamente disminuye o mejoran algunos indicadores, pero la magnitud sigue siendo catastrófica, ¿no? Si ahorita hemos bajado la cuarta parte de la prevalencia de la cuarta parte, cuando somos 4 veces más población, pues la magnitud sigue siendo la misma y el saldo de sufrimiento humano sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces aquí hay un problema muy grave, creo yo, es que todavía partimos de una serie de esquemas conceptuales distorsionados en cuanto a los daños a la salud colectivos y en cuanto a las acciones colectivas también para enfrentar estos problemas. Por eso no podemos enfrentar ni erradicar la desnutrición infantil, ni evitar el crecimiento de la obesidad, porque seguimos pensando que nutrición es consecuencia de disponibilidad de alimentos, únicamente de disponibilidad de alimentos, y no vemos la dinámica real en la que acontece. Y el otro elemento, y con esto concluiría esta parte, es de que seguimos con sistemas de vigilancia así panorámicos, cuando ya se tiene la capacidad y hay la necesidad de tener sistemas nominales en tiempo real, longitudinales, que vean no la estática de las situaciones en cortes fotográficos, sino tenemos que ver la película, la evolución y actuar sobre eso. Esa es la ruta integral de acciones, ese es el sistema nominal, esa es la responsabilidad de las instituciones a que deben de atender estos problemas y de rendir cuentas en función de que obtengan resultados, no en el conjunto de los datos, sino niño a niño y que cada niño a niña, niña a niña, y que cada fracaso en este cumplimiento de la obligación genere acciones de corrección y genere responsabilidades también. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, seguramente hacia el final vamos también a ampliar un poquito más de esta situación de asimetría y sobre todo en el siguiente apartado respecto a estas acciones colectivas necesarias para seguir el mismo tono de los focos rojos y de las problemáticas que se observan. Doctora Mireya Vilar Comte, pues la escuchamos. Muchísimas gracias. Y bueno, coincido plenamente con todo lo que se ha dicho previamente. Creo que en la parte de acciones valdrá la pena abordar varios de los aspectos que Abelardo ya puso sobre la mesa.
pero quisiera añadir algunos focos más que creo que son importantes antes de transitar a las acciones. La primera es que aproximadamente el 50% de los niños menores de 5 años en México viven en hogares con ingresos menores a la línea del bienestar o en condiciones de pobreza. Y esto se relaciona a la nutrición porque pues claramente es una barrera estructural que compromete el acceso y el consumo a alimentos saludables. Y hemos visto pues pocos avances en términos a cómo combatir la inseguridad alimentaria o cómo mejorar estas estadísticas. Y pues la inseguridad alimentaria está claramente asociada, y evidencia clara previa que se asocia con la inseguridad alimentaria durante la infancia, se asocia con mayores probabilidades de problemas de mala nutrición en el futuro, también enfermedades crónicas. Y es una relación complicada porque la inseguridad alimentaria sucede en el hogar en el que está el individuo menor y bueno, hay muchas tensiones. Entonces, este para mí es un foco rojo que México todavía no ha logrado resolver. Bueno, coincido con todos los problemas de la parte de desnutrición, la parte de sobrepeso y obesidad. Y bueno, en la parte de sobrepeso y obesidad no voy a dar más números porque Tere ya los puso súper claros, pero creo que una cosa que hay que reconocer son estos problemas estructurales que comprometen la nutrición porque vivimos en un ambiente en el que los alimentos ultraprocesados son totalmente normalizados. Y esto tiene consecuencias porque los menores están tomando alimentos ultraprocesados desde la infancia temprana. Por ejemplo, pues hay indicadores claros de lo temprano que inician el consumo de bebidas azucaradas los niños menores a 2 años. Si no mal recuerdo, en Salud 2015, creo que fue 2015, señalaba que prácticamente la mitad de los niños menores a 2 años ya habían consumido estas bebidas. Y esto, pues la otra bebida ultraprocesada que toman los menores son las fórmulas infantiles, ¿no? Y esto es el otro punto que quiero poner en la agenda. Dado que la nutrición en etapa temprana, en los primeros 2 años, está fuertemente vinculada a la lactancia materna, creo que la lactancia materna es otro foco rojo. Si bien la última década ha mejorado en términos de la lactancia materna exclusiva, estamos todavía muy lejos de las recomendaciones de la OMS en torno a pues un inicio temprano, una lactancia materna exclusiva a los 6 meses y continuada hasta los 2 años al menos, junto con alimentos sólidos saludables. México, pues la tasa de lactancia materna exclusiva es 30%, todavía muy por debajo de lo que deberíamos estar observando. Y pues, o sea, creo que es importantísimo tener en cuenta que la lactancia materna tiene propiedades alimentarias inigualables que van a traer consecuencias positivas a largo plazo y no obstante, ¿no? Creo que México tiene muchísimas tareas pendientes en torno a la lactancia materna. Y una de ellas es el ambiente estructural del mercadeo y de la normalización y la influencia que ha tenido la industria en la toma de decisiones de las madres y las familias, así como de los tomadores de decisiones. Y un último punto que quiero, nada más vinculado a la de lactancia materna, creo que las tasas que estamos viendo, las razones de mortalidad materna, en la medida en que han incrementado en los últimos años, es gravísimo y es un foco rojo que puede tener fuerte relación con temas claramente de salud, pero también de nutrición. Entonces lo vinculo con la parte de lactancia materna. Pero un último tema que quiero dejar en la agenda como un posible foco rojo, yo creo que es un foco rojo, pero del cual necesitamos todavía aprender muchísimo, es el tema de inseguridad del agua. De acuerdo con una encuesta reciente llevada a cabo en la Ibero, aproximadamente 35% de los mexicanos experimentaron inseguridad del agua y aquellos que eran inseguros alimentarios, la inseguridad alimentaria subía casi al 49%. Sé que hay discrepancia entre estos datos con los que la INSANUT arrojó, pero bueno, creo que es fundamentalmente por un problema metodológico, pero es un problema y un foco rojo que va a afectar la nutrición en la infancia. Y bueno, yo con esto terminaría mi contribución. Gracias, doctora. Pues los temas se nos van ampliando. Esperamos que en la segunda parte podamos hablar sobre varios de ellos en términos de qué hacer. Renata, finalmente, si nos das tus primeras impresiones respecto a estos focos rojos. Sí, muchas gracias, Cándido. Pues me gustaría primero agradecer que tengo el espacio aquí con especialistas referentes de nutrición a nivel nacional e internacional, lo cual celebro. Y pues bueno, el día de hoy me quiero enfocar en 3 temas que nos parecen preocupantes desde Early Institute.
El primer desafío que vemos es que tenemos un sistema nacional de cuidado no articulado, ¿no? Entonces, pues esto obviamente dificulta prácticas como la lactancia materna, porque aunque si bien tenemos una ley, ¿no?, que nos permite el tiempo durante la jornada laboral, aún tenemos, por ejemplo, espacios no adecuados o incluso inexistentes, además de que también hay pues mucha insensibilidad social al respecto y pues es una práctica que al realizarse en estos espacios pues resulta incómoda para las mujeres. En ese sentido, y ya lo decía Mireya, pues seguimos muy por debajo de la lactancia materna exclusiva, incluso con esta hora adicional que se dio en la reducción de la jornada laboral. Y pues bueno, esto nos habla de que tenemos un problema como tal estructural y es visualizarlo de esta manera, ¿no? En la que tenemos, por ejemplo, una guardería, el trabajo como tal y la casa en distintos lugares y lejos. Y esto pues obviamente implica un enorme esfuerzo para las mujeres que trabajan. Además de esto, pues bueno, es importante también visibilizar que pues están poblaciones más vulnerables que no están visibilizadas y pues tenemos que ponernos creativos para poder mejorar las políticas públicas y que no solamente beneficien pues al sector laboral formal. El segundo desafío que me gustaría poner sobre la mesa es el acompañamiento limitado con familias y pues pareciera lógico que, pero no lo es, que la evidencia realmente nos está señalando que las familias en general y sobre todo las más vulnerables requieren acompañamiento. Y pues en México, como ya se decía, tenemos malos hábitos incluso con las bebidas azucaradas desde también los primeros años de vida y esto ya también lo mencionaba Mireya, no me gustaría repetirlo, pero lo que sí es que tenemos campañas que se están haciendo, por ejemplo, durante la lactancia materna y luego después en niñas y niños más grandes. Pero lo que nos falta y algo que vemos es que necesitamos una visión distinta, que las campañas de nutrición estén enfocadas y que deban ser permanentes, continuas y articuladas. Enfatizar que debe de haber continuidad en estos mensajes y formación sobre todo de las mamás y que se inicia con lactancia materna, pero se continúa con el resto de la nutrición de manera que todo esto esté articulado. Actualmente, ¿y qué pasa? Que pues por un lado tenemos programas sociales que sí nos ayudan, pero por ejemplo tenemos también programas que tienen transferencias directas y que perdieron digamos, componente de nutrición y de acompañamiento familiar. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, guarderías en IMSS, ISSSTE, que sí están tratando de hacer, digamos, de cubrir este ámbito nutricional, pero pues bueno, ya sabemos que la cobertura está muy limitada y que la cantidad de personas pues fuera del mercado laboral formal pues es amplio. En ese sentido, pues bueno, también necesitamos esto, ¿no? Que tener, pues tenemos un alto porcentaje de personas que no están acompañadas y que aparte la nutrición no es exclusivamente provista, digamos, por cuidadores, sino incluso en otras ocasiones por personas distintas a las mamás o papás. El tercer y último punto que pongo sobre la mesa sería, y esto va un poco enfocado también pues al alto grado de obesidad infantil que tenemos en México, y pues a mí me gustaría relacionarlo con la poca actividad física y la sobreexposición a dispositivos móviles, sobre todo que pues es esta parte emergente. Pues la realidad es que pues bueno, sabemos y ya nos lo ha dicho la evidencia que el juego es vital para incentivar la actividad física y en general el desarrollo infantil temprano, pero lo que estamos viendo es que cada vez más las niñas y niños de la primera infancia y más bien desde su primera infancia comienzan a pasar gran parte de su tiempo en internet con dispositivos móviles. Y pues aunado a esto, entonces esto está haciendo que pues los únicos ámbitos que se desarrollen sea, por ejemplo, el visual y el auditivo, pero pues la actividad física queda de lado. Y aparte, aunado a esto, también tenemos pues una percepción de inseguridad pública en México muy alta, ¿no? Por la violencia que existe. Y actualmente en México, el 62% de los adultos encuestados en la ENVIPE 2022 prohibieron la salida de sus hijas e hijos menores de 18 años a la calle. Y esto pues obviamente varía de estado a estado. Por ejemplo, en Tabasco tenemos este dato que llega al 84% de las niñas y niños que no están saliendo de sus casas. Entonces, pues eso, hasta aquí los desafíos que quiero poner sobre la mesa. Gracias Renata. Creo que tocas también una serie de temas interesantes, importantes de aquellos factores que están asociados con la nutrición, como evidentemente el tema de la actividad física y la percepción que debe existir al respecto
del juego y del juego sobre todo en entornos fuera del ámbito del hogar. Bueno, sin más, cambiaremos ahora un poquito el orden de participación. Vamos al segundo bloque, que es pues platicar sobre algunas de las respuestas a modo de recomendaciones por dónde tendríamos que ir abordando algunos de estos problemas. Doctor Abelardo, me gustaría que iniciáramos con usted en el sentido sobre todo del ámbito de políticas públicas, pero también de otros ámbitos que consideren importantes deberíamos abordar. Sí. Bueno, es muy importante tener claridad sobre el panorama y los determinantes de esta situación para poder incidir y poder tener claramente una ruta de acciones a seguir para corregirlos. Cuando vemos las cuestiones puntuales o desarticuladas, pues nuestras propuestas suelen ser puntuales y desarticuladas, a veces nada más como yuxtaposición de acciones que en su suma no nos van a dar el producto deseado, ¿no? Necesitamos integralidad en las acciones, necesitamos inteligencia epidemiológica, necesitamos articular acciones y evaluación no como secuencias separadas, sino como el mecanismo inmanente del actuar, es decir, los sistemas de atención no pueden estar disociados de los sistemas de información. Pues, la evaluación no debe de ser el último acto después de las acciones, sino debe de ser permanente, continua y además tener la capacidad de rectificar. Aquí lo que se dijo, por ejemplo, de lactancia, ¿no? Vemos, lo que estamos utilizando es el peor de los indicadores que podemos utilizar para las acciones que tenemos, que es la tasa. Podríamos utilizar esperanza de lactancia, sería mejor todavía, pero tasa es punto medio de la población a los 3 meses de edad, proporción de los que reciben lactancia. Entonces, y aparte que metodológicamente esa mejoría que se vio es producto más del instrumento que de la realidad. Entonces, ahí tenemos que utilizar el saldo, es decir, cuántos niños después al cumplir 6 meses han recibido lactancia materna exclusiva, por decir algo. Y las acciones deberían estar dirigidas a corregir exactamente y a identificar qué es lo que está pasando. Dentro de esto, si uno, por ejemplo, no hay la pregunta en salud de por qué dejaron de lactar. Y cuando uno encontraría allí que el consejo del médico, que es crucial, es una de las principales causas, si no es que la principal causa, y ahí tendríamos que actuar sobre los pediatras. Entonces, hay un conjunto de elementos que se tienen que reestructurar en las políticas públicas para poderlo ver de manera integral y que nuestras acciones para corregir pobreza, que pueden ser transferencias económicas directas, no se traduzca en compras de alimentos chatarra, en compras de consumos que van a llevar tanto a la desnutrición como a la obesidad, ¿no? Entonces, ese restituir la capacidad de una visión integral, acciones integrales y una evaluación continua de lo que estamos haciendo, que nos permita diluir ese componente demagógico que existe en los programas, ¿no? En donde vemos que cada programa que se plantea como resolutivo termina fracasando. Podemos contabilizar todo lo que ha ocurrido a lo largo de este siglo y generando nuevos problemas que no son atendidos porque son emergentes y los queremos seguir atendiendo con los esquemas previos con los que hemos abordado estos problemas. Gracias. Gracias, doctora Abelardo. Seguramente en el tercer bloque también vamos a abordar algunas de estas cuestiones que pudieran ser necesarias de mejorar, si fuera el caso, en términos de medición, ¿no? Doctora Mireya, si nos puede dar algunas de sus impresiones y algunas de las conclusiones que observa como a modo de recomendación. Claro, y bueno, y creo que vienen bien alineadas con lo que Abelardo venía diciendo. Desde mi perspectiva, o sea, es imperante que no solo identifiquemos, pero trabajemos sobre las inequidades estructurales. Esto va a requerirnos, si vemos el modelo socioecológico, es más fácil cambiar algunas de las capas intermedias que irnos a las partes más estructurales, como puede ser
acceso a los sistemas de salud, alimentos saludables, entre otras cosas, y las intervenciones que hemos hecho tradicionalmente han estado súper disociadas por sector, súper desestructuradas, y entonces eso muchas veces no ayuda a la suma, ¿no? Ahora, en concreto, por ejemplo, en el ámbito de la lactancia materna, creo que en la medida en que no frenemos el abuso de la industria y dejemos claro que la salud de los niños no está en venta, esto va a ser muy difícil de lograr un cambio estructural, aunque hay cosas que podemos ir haciendo en la medida en que tratamos de frenar estas incidencias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es invertir en acciones como revivir la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña o el Baby Friendly Hospital Initiative, que sabemos que es una manera de incidir tempranamente, extender las licencias de maternidad, diseñar instrumentos para la protección de la maternidad en mujeres que trabajan en el sector informal, que en México las mujeres en edad reproductiva que están en la fuerza laboral, al menos yo diría que depende de año en año, pero cerca de la mitad están insertadas en el sector informal. Necesitamos, por ejemplo, adoptar mecanismos de cómo coordinar las acciones en torno a la lactancia materna que sean más estructuradas, contar con financiamiento, ¿no? Y bueno, un ejemplo de acciones que se pueden tomar es, por ejemplo, el Becoming Breastfeeding Friendly Initiative, que es un comité intersectorial interinstitucional que evalúa qué tan amigable es el ambiente de la lactancia materna. Lo ha evaluado en 3 ediciones desde 2016 y ha dado políticas públicas y recomendaciones puntuales al gobierno basadas en evidencia, pero necesitamos que el gobierno nos escuche, porque si no nos escucha, pues es muy difícil lograr cambiarlo, ¿no? Y bueno, y por último, la otra cosa que yo quisiera decir es que necesitamos invertir en capacitar y cambiar, formar nuestra nueva fuerza laboral en torno a la salud, ¿no? Insertarla dentro del sistema de salud primaria. Y para ello es importantísimo fortalecer los programas y las instituciones del sector salud insertar la atención a la infancia temprana desde una perspectiva de salud primaria, ¿no? Yo aquí creo que hay 4 pilares de cambio en atención primaria que son fundamentales. El primero es cómo estamos asegurando y financiando la salud, porque eso tiene repercusión en cómo damos seguimiento a la nutrición de los niños, ¿no? La segunda, y ya por ejemplo lo enfatizaba Belardo, son los sistemas de información. Necesitaríamos tener expedientes universales como el que por ejemplo tienen en Costa Rica, que nos permite dar una continuidad y un seguimiento y tener indicadores en tiempo real. La tercera, pues, es repensar las modalidades de atención, ¿no? Por ejemplo, atención remota, visitas domiciliarias, sistemas de atención en red estatal o nacional. Y la fuerza laboral, ¿no? Cómo estamos capacitando. Y por último, la coparticipación y corresponsabilidad de los usuarios, ¿no? Necesitamos escuchar realmente para poder construir desde una perspectiva mucho más participativa. Y siempre integrando la nutrición dentro del sistema de salud. Y bueno, un reto que yo, la verdad, ahí yo creo que Tere y yo hemos hablado más de una vez de esto, pero el tema de la inseguridad alimentaria es para mí una cosa que en la medida en que quizás vayamos construyendo estos sistemas de cambios más estructurales lograremos mejorar, pero realmente la inseguridad alimentaria está súper estancada y es un indicador preocupante. Con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, doctora Mireya. Bueno, seguramente la doctora Teresa va a complementar algunos de estos puntos que ya se han puesto sobre la mesa. Bueno, pues sin más, le doy la palabra. Pues muchas gracias y casi pues lo que Abelardo y Mireya tocan, ya no me queda mucho que decir. Voy a permitirme complementar de lo que se ha dicho en el bloque 1 y en el bloque 2, cuestiones de que no podemos ver el estado de nutrición del niño aislado. Y en ese sentido hay otros factores, no solo la seguridad alimentaria, como la anemia les está afectando a los niños. Y esto tiene que ver con la deficiencia de micronutrientes, que no toda está asociada al consumo de alimentos, puede ser por cuestiones de higiene o por parásitos, etcétera, en donde una alta proporción de nuestros niños tienen anemia por deficiencia de hierro y por otros micronutrientes. El hablar del desarrollo infantil temprano, la lactancia, esta parte de seguridad alimentaria y bueno, algunas otras cuestiones que Renata ha mencionado, no hemos podido como país tener las campañas adecuadas, educativas, en las cuales hagamos que la población posesione estos conceptos. Y en este sentido también les voy a permitir compartirles
para tomar este tipo de acciones. Una diapositiva que es tomada de la serie Lancet anterior, aunque yo sé que mañana se va a presentar la nueva serie Lancet, y en este sentido nada más, creo que en México contamos, si vamos de abajo hacia arriba, con conocimientos y ya evidencia, pero faltan la gobernanza, las políticas y la gobernabilidad, liderazgo, capacidades y el enfocar recursos para la atención con una política social y económica que dé un contexto ambiental nacional y global. Y es esta la base que yo, pues aquí incluye este esquema ya la parte para las acciones de actuar en la seguridad alimentaria, recursos para la alimentación y cuidados del hogar, el acceso y uso de servicios de salud en un ambiente que sea higiénico y seguro, para evitar también enfermedades. Las diarreas y enfermedades respiratorias aún son altamente prevalentes en nuestro país. Por ejemplo, la ENSANUD nos habla de alrededor de 12% de niños con diarreas recurrentes. Prácticas de alimentación infantil y cuidados, paternidad y estimulación temprana, todo lo que tiene que ver con desarrollo infantil temprano. Y bueno, ya se habló de toda la parte de lactancia, alimentos ricos en nutrientes, sobre todo hierro, hábitos alimenticios. Y bueno, esto llevará beneficios en el curso de vida sin olvidar la construcción y habilitación ambiental, por un lado, el acercamiento a programas en nutrición sensitiva y programas de intervenciones específicas en nutrición, que no voy a enumerar todos, pero ello nos va a llevar sin duda a baja morbilidad y mortalidad, un mayor desarrollo cognitivo y socioemocional, un mayor rendimiento escolar, capacidad mayor de aprendizaje, una mayor talla en adultos. Se ha estudiado mucho cómo la talla que alcanza el niño y la talla en la vida adulta da mayor desarrollo y menor obesidad y enfermedades crónicas, mayor capacidad y productividad laboral, y verlo todo desde el ciclo de vida, con cuestiones de ciclo de vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos ir avanzando. Tenemos experiencias locales, pero ya construirlas como experiencias nacionales, no hay esa gobernanza. Y bueno, todo lo de los sistemas de información en salud es una fuente, pero deben de existir sistemas de información. El CIPINA que fue avanzando, en este momento el CIPINA pues casi lo han desaparecido. Entonces, no tiene que haber un cambio sexenal. Somos un país continuo, los niños son continuos y tenemos que visualizarlo como una cuestión integral desde una visión de ciclo de vida. Con esto, pues, también hubiera abierto a la discusión. Y pues aquí Mirel dice que el sistema no desaparece, no sé si está hablando del CIPINA, sé que no desaparece, pero no se le ha dado el financiamiento ni el seguimiento adecuado. Adelante. Gracias, doctora. En el tercer bloque, uno de los temas será precisamente la integralidad que ya ponía el doctor Abelardo sobre la mesa y evidentemente la gobernanza. Finalmente, en este bloque, Renata, si nos das algunos de los puntos que hayan observado desde Early Institute. Muchas gracias, Cándido. Y sí, pues algunos de los puntos que traigo pues ya se tocaron, pero sí me gustaría recalcar la primera recomendación en torno a la lactancia materna, que pues bueno, sabemos que en este último periodo de salud 2018-2021 pues hubo un incremento del 25% en tan solo 3 meses de la lactancia materna exclusiva, y es por eso que pues la evidencia nos está señalando un poco que de alguna manera esta parte de el quedarnos en casa incentiva la lactancia materna. Entonces, es por ello que consideramos fundamental la ampliación de la licencia de maternidad, al menos 6 meses, y quizás explorar algún tipo de permiso
parental que quizás permita la posibilidad de trabajar de manera remota el primer año. También esto, pues la evidencia nos lo dice, si una mamá está en condiciones de su casa, es más probable que la lactancia materna pues sea una práctica que sí se esté efectuando. Además que, pues bueno, poner sobre la mesa, que ya lo sabemos, es una práctica, una de las acciones más costo efectivas en materia de desarrollo infantil, de reducción de obesidad, de nutrición, crecimiento, incluso de prevención de enfermedades a largo plazo. Entonces es una de las prácticas más importantes que tiene y debe impulsarse. Como segunda recomendación que traemos es el fortalecimiento y acompañamiento con familias. Nos gustaría poner sobre la mesa esta parte de implementar políticas públicas que promuevan el acceso a alimentos nutritivos para la primera infancia, especialmente para aquellas personas en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Y por otra parte, en la parte del sector formal, también la capacitación de agentes educativos, sobre todo en educación inicial, en las llamadas guarderías, sobre hábitos de alimentación y sobre todo porque son quienes tienen contacto directo con cuidadores. Porque pues no podemos, es muy importante que no podemos dejar de lado el acompañamiento familiar. Por otra parte, también algo que me gustaría mencionar es que pues esta parte de aquellas transferencias directas, por ejemplo, también cada vez que se hable sobre una política social que busca beneficiar el desarrollo infantil temprano, pues no podemos perder este acompañamiento en programas sociales, y el componente de alimentación también, porque pues ya lo decía Mireya, tenemos un problema grave de inseguridad alimentaria, más del 60% de los hogares tienen inseguridad alimentaria y es algo que definitivamente tenemos que poner mucha atención. Como tercera recomendación, traemos el promover ambientes saludables, espacios verdes y seguros, sobre todo porque, pues bueno, es importante dado nuestras altas tasas de obesidad infantil, que madres, padres y cuidadores establezcan también límites en el Internet y animen a niñas y niños a participar en actividades físicas y entornos naturales. Se habla poco de la necesidad como tal de espacios públicos para incentivar la actividad física y el juego, y desde el CIPE observamos ahí un vacío de información en este tipo de indicadores que están directamente y que al final están directamente relacionados con tanto nutrición y salud, y pues son de vital importancia. Entonces, además que también hacer este énfasis en que el contacto con la naturaleza también pues ya existe evidencia que señala que reduce también depresión, obesidad, que mejora la esperanza de vida, la calidad de sueño y de visión incluso en niñas y niños. Entonces, por eso ponemos sobre la mesa esta promoción de espacios, de entornos físicos y que también sean seguros y accesibles para que se pueda dar esta actividad física y educación en materia de primera infancia. Por último, y es algo que también coincido con la doctora Teresa, sobre la integralidad del cuidado cariñoso y sensible. Y es que eso es algo que estamos viendo y poniendo sobre la mesa. Digamos, ya sabemos que las 6 dimensiones de la nutrición, el cuidado, la salud, la protección, la educación, la pobreza son las dimensiones que impulsan el desarrollo infantil temprano. Entonces, necesitamos poner sobre la mesa esta integralidad en política pública, porque actualmente lo que tenemos es pues una desarticulación sectorial que pues realmente dificulta, ¿no? Y sabemos nosotros, por ejemplo, que una niña que no está bien nutrida no tendrá un aprendizaje adecuado porque pues las conexiones en el cerebro que se están formando necesitan esta buena nutrición para que pueda tener un buen desempeño académico. Y entonces es mirar, digamos, la política pública desde esta integralidad del cuidado cariñoso y sensible, y como mencionaba la doctora el ciclo como tal de desarrollo infantil temprano y el ciclo vital, que nos permita sobre todo visibilizar estas políticas en toda su magnitud y no como esfuerzos desarticulados. Hasta ahí mi participación. Gracias Renata. Bueno, pues vamos a abordar o a platicar un poquito en este tercer bloque de algunos de los temas que ya han puesto sobre la mesa. Creo que vamos por cuestiones de tiempo abordaremos al menos un par de ellos. El primero que nos parece fundamental en Early Institute y en las participaciones de todos ustedes se ha puesto sobre la mesa es evidentemente la integralidad. Lo comentaba el doctor Abelardo desde su primera participación. La necesidad de esta visión que articule
que coordine, pero la verdad es que nosotros, inclusive lo voy a llevar un poquito más allá, en otras mesas que hemos platicado sobre el ámbito, por ejemplo, educativo, sobre el ámbito de cuidado, nos encontramos con este mismo tema, ¿no? Es un factor que representa un reto en muchos de los ámbitos que tienen que ver con el desarrollo de niñas y niños en nuestro país, una gran desarticulación, un collage que muchas veces se observa y falta de continuidad. En ese sentido, y me gustaría abrir con una pregunta y pues quien quiera tomar la primera palabra es, ¿cuáles consideran que son los factores imprescindibles para ir avanzando en términos de la integralidad? Doctora Teresa, bueno, me adelanto a darle la Sí. palabra porque ya está levantando la mano. Como dijiste, ¿quién se adelanta? Pues yo me quiero adelantar, pero con una pregunta. ¿Quién es responsable? ¿En quién cae la responsabilidad para hablar de integralidad? Yo creo que yo hablaba hace un momento de la gobernanza y creo que hay muchas acciones, pero todas son de manera dispersa, porque cuando vemos que puede cambiar no solo el sexenio, la persona, y desaparece todo, ahí ya estamos olvidándonos de la prioridad, que en este caso son los niños. Y en ese sentido, pues, ¿en qué estamos actuando? Tenemos datos, de repente la responsabilidad está en el DIF, de repente puede estar está, por ejemplo, CIPINA, pero ¿dónde están las acciones específicas? Hay primera infancia, hay organizaciones no gubernamentales. No hablamos, por ejemplo, en la parte integral de vacunación. Desde el año 2012 en México no se cuentan con prevalencias de 0 prevalencia para vacunas, en donde, ¿qué pasa con el sarampión, la polio? Vino el COVID y bueno, vamos a proteger a los niños. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hablando de una o dos acciones es quitarnos de protagonismos. Hay acciones que se hacen puntuales a nivel local, porque salvar la vida de un solo niño, estamos haciendo algo por el futuro de México. Pero hay millones y millones de niños que requieren esta protección. Y yo creo que la primera acción en protección a las niñas, niños y adolescentes es el darles la cobertura de un sistema de salud ahora sí gratuito. De repente, en este gobierno, y con disculpas a todos, no veo yo acciones específicas para niños. Hemos dejado fuera de la agenda a los niños. Los niños son la prioridad, entonces en ese sentido vamos a actuar. Renata habló 2 veces en sus presentaciones de las guarderías, pero yo que vivo en medio, o conozco el medio rural, no vivo en el medio rural, pero lo conozco, pues ni siquiera hay estancias, no hay una cuestión para el desarrollo de los niños. Estamos viendo que la ley exige que haya por lo menos una visita de monitoreo al niño sano, y nada más échense un clavado en la ENSANUD para ver cuántos niños están acudiendo para ver su sano crecimiento y desarrollo. Entonces, para mí es una sola acción, el llegar y priorizar en los niños, pero con acciones, ya no contabilizarlo, con acciones de gobernanza y acciones para la acción. Nada más. Gracias, doctora Teresa. Bueno, pues Mireya, creo que habías levantado la mano, entonces pues para no perder tiempo, te doy la palabra. Sí, bueno, yo 2 cosas que quisiera como subrayar vinculado a lo que dijo Tere es que, bueno, yo sí creo que necesitamos una reforma del sistema de salud que no hemos logrado, ¿no? Tenemos un sistema de salud parchado y parchadísimo y reparchadísimo, y cada sexenio lo parcha y lo reparcha más. Y en la medida en que no tengamos un sistema de salud operante que tenga estos sistemas de información de los que hablábamos, en donde se inserte la capacitación al personal de salud para poder dar, por ejemplo, la consejería en nutrición, entre otras cosas, ¿no? Donde se haga la continuidad del seguimiento con calidad. Entonces, eso va a ser muy difícil, porque a pesar de que muchísimo del cuidado del niño ocurre no solo en el ambiente clínico, sobre todo visto desde una perspectiva de un fortalecimiento al sistema de salud primario, articula un montón de acciones.
Entonces, bueno, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Tere. La segunda cosa que yo quisiera enfatizar es que los sistemas modernos de gobernanza son sistemas colegiados. Entonces, cuando pensamos quién tiene la batuta de ciertas acciones, necesitamos generar mecanismos colegiados, pero que tengan certeza y claridad, ¿no? Un ejemplo de un mecanismo colegiado que fue un desastre fue la coordinación para las acciones de lactancia materna que dependían de un programa que fue sexenal, que acabó el sexenio, no existe coordinación ahora. Y estaba lleno de todos esos protagonismos de los que mencionaba Tere. Necesitamos ese tipo de instituciones colegiadas para la gobernanza, pero bien hechas. Y necesitamos que el gobierno esté dispuesto a hacerlo, que ese creo que es en el rol y el baile de poder es una de las dificultades, ¿no? Pero bueno, lo dejaría nada más aquí. Gracias, doctora. Bueno, respecto a este mismo tema de la integralidad, doctor Abelardo, no sé si quisiera Sí, no, compartir. claro, es central y yo creo que enfocarlo desde la gobernanza es lo más adecuado, pero también tenemos que comprender el término mismo de gobernanza y el proceso que nos lleva a la gobernanza. La gobernanza ha sido reivindicado como la virtud de los gobiernos de hacer bien las cosas y de repente ha sido también la exigencia de la sociedad civil para que el gobierno haga bien las cosas. Finalmente, lo que se trata es de la responsabilidad de lograr el máximo bienestar posible de la población basado en derechos claramente definidos. En eso sí hemos avanzado. Tenemos una definición de derechos, un marco jurídico de reconocimiento de derechos, una conceptualización adecuada, por ejemplo, en protección de la infancia, todo lo que desarrolló CIPINA. El problema es que no hemos generado mecanismos de gobernanza, sino hemos generado escenarios de, por un lado, demagogia política, por otro lado, de confrontación política, por otro lado, de irresponsabilidades tanto de gobierno, que además por su caducidad de los gobiernos se desentienden una vez que termina la fase electoral o termina el periodo de administración pública, y no existe esa permanencia de las instituciones, de las acciones que nos permitan generar un proyecto de nación muy claro, que es lo que se pretendió con los objetivos y se sigue pretendiendo con los objetivos de desarrollo sustentable, es decir, que exista una continuidad, una institucionalidad con capacidad de llevar a cabo la gobernanza bien definida en sus acciones, en sus objetivos, pero también en sus mecanismos concretos. La gobernanza deriva mucho de la capacidad de la sociedad, de la capacidad de la población, más que de la voluntad del gobierno, ¿no? Y parece que estamos atenidos históricamente a la voluntad gubernamental de hacer bien las cosas para que las cosas se hagan bien. Y por otro lado, las instituciones, las vocerías de la sociedad civil, que a veces son relativamente legítimas, muchas veces no, muchas veces son otros los intereses que se mueven en torno a las iniciativas, pero tenemos que tener muy clara esa agenda, ¿no? Y esa agenda tiene que ver, por supuesto, de manera central con la reforma sanitaria que debe de construir un sistema de salud de bienestar integral, y está también muy claro qué debe de ser, y que debe de incluir, entre otras cosas, el sistema de cuidados, en donde estamos atrasadísimos. Estamos extraordinariamente atrasados en el Sistema Nacional de Cuidados, que debería de ser central, pero que la misma poca conciencia o poca educación ciudadana hace que no sea una demanda. O sea, acudimos tanto a solicitar servicios de salud como solicitar cuidados como una especie de favor gubernamental o hacia instituciones privadas o en donde lo que nos den es lo que se puede y entonces ya no hay fuerza social para exigir algo más y me tienen esperando 4 horas haciendo antesala o me posponen 6 meses o 8 meses una consulta o un estudio, por ejemplo, una tomografía para ver si mi padecimiento es un cáncer, entonces sí, venga dentro de 8 meses y uno espera los 8 meses y a veces no puede uno sobrevivir ni siquiera a obtener un diagnóstico. Esos elementos se tienen que solventar socialmente, primeramente con la conciencia
de que es un derecho, de que el sistema de protección social, el sistema nacional de cuidados, el financiamiento, la magnitud del financiamiento, la gratuidad y la incondicionalidad de un sistema nacional único deben de ser elementos que deben estar en la agenda ciudadana y no meramente en la promesa de campaña, que es donde a veces se queda y no se logra articular. ¿No? Yo coincido mucho con Mireya de esa visión de un sistema de salud reventado, pasado, segmentado, que son elementos a los que se tienen que abocar, y las iniciativas ciudadanas claramente conceptualizadas, honestamente comprendidas, son, creo que, una vía que nos debe que puede aportar a ello, junto con otra serie de elementos que se requieren socialmente, pero que deben de estar con claridad en la agenda ciudadana para poder generar los mecanismos de gobernanza que se requieren. Gracias, doctora Alardo. Creo que por el tiempo nos da el tener unos minutitos muy breve para una última intervención en un tema que, si les parece bien, no nos gustaría desde el instituto dejarlo totalmente al margen. Si quieren relacionarlo ahí con la participación que ya han tenido respecto de la integralidad, pero es un tema que nosotros quisiéramos abordar, aunque sea de una manera muy breve, que tiene que ver con la nutrición, pero con énfasis en el embarazo. Creemos que muchas veces se hace poco énfasis en la necesidad de algunos de los factores que están relacionados al embarazo, al desarrollo adecuado. Inclusive, como pues ustedes saben perfectamente, pues seguimos batallando con temas como las consultas prenatales, ¿no? ¿Cómo hacemos que estas consultas prenatales se ocurran, sobre todo en ámbitos como apunta ya la doctora Teresa, rurales? ¿Cómo hacemos para que las propias mamás tengan una conciencia de la relevancia de las consultas prenatales? Entonces, bueno, sin más, igualmente dejo el micrófono abierto para quien quiera tomar alguna participación respecto a esta y en torno a la pregunta de la nutrición en términos del embarazo. ¿Cuáles serían los factores que tendríamos que reforzar para mejorar esa situación, incluso desde antes del nacimiento? Mireya, por favor. Gracias. Aquí solamente les pediré que sí sean intervenciones muy concretas para que en máximo unos 2 minutitos cada quien tenga una participación. Sí, o sea, yo creo que volvemos al tema del sistema de salud, ¿no? El sistema de salud, por su desbordamiento y parchamiento y desintegración, entonces atiende a las mujeres de manera diferenciada dependiendo a qué sistema tienes afiliación y en dónde vives, ¿no? Entonces, el sistema de salud es imperante. Necesitamos un sistema de salud bien estructurado con un sistema de salud primaria que realmente capture esto. El sistema actual, una de las cosas que hemos visto desde investigación empírica, es que las mujeres no asisten porque no tienen confianza, porque prefieren ir al de la farmacia, ¿no? Que les va a hacer ultrasonido y los va a atender en el tiempo que ellas quieran. Entonces hay como toda una distorsión de horarios, percepciones, no sé, confianza en general, ¿no? Y la tercera cosa que yo quisiera enfatizar tiene que ver también con la capacitación de los prestadores de salud, ¿no? Entonces, en la medida en que tengamos en manos de los pasantes de medicina y algunas enfermeras la salud de los más vulnerables, en las zonas más vulnerables, entonces eso merma muchísimo la atención con calidad, ¿no? Entonces es como un ciclo de hámster, ¿no? En una rueda. Y es imperante tener un sistema de salud con una fuerza laboral bien capacitada. Gracias, Mireya. Doctora Teresa. Coincido con lo que dice Mireya y bueno, en este sentido fundamental el acceso a los servicios de salud. Y bueno, en la población más vulnerable, sobre todo, esta parte del respeto a la mujer. Hemos visto, por ejemplo, en zonas rurales en donde ya de por sí existen ciertas cuestiones en donde el hombre pues no permite que otro hombre cheque a su mujer en cuestiones de embarazo.
Y bueno, y no hay un respeto total a la mujer, el poder garantizarles un acceso, pero respetando la cultura. Y bueno, muchas de las cuestiones son que el acceso a las clínicas de salud, sobre todo en las poblaciones más vulnerables para las mujeres embarazadas, se trasladan hasta 4 horas y esperan otras 4, pues estamos perdidos. Entonces, el llegar y el formar, inclusive de toda esta parte que se había hecho ya para, creo fue en el gobierno de 2006, de las parteras empíricas, pero hacerlo de manera institucional, que se les dé la credibilidad con formación para que no pudieran arriesgar la vida tanto de la mujer como del niño, pues creo que sería una de las estrategias, pero sí garantizando el acceso y bueno, sabiendo que en nuestro país en promedio las mujeres van en promedio, hablando de todas las mujeres, una vez a visita prenatal, si no es hasta el último trimestre del embarazo en las mujeres más con menos condiciones de bienestar. Gracias, doctora. Doctora Abelardo, finalmente. Sí, bueno, sin duda el tema del embarazo es fundamental y bueno, ya se han dicho cosas muy importantes, pero yo quería plantear algo que tenemos también tremendamente descuidado, pero que es justamente que no tenemos una costumbre, un protocolo, una exigencia de un parto humanizado como culminación del embarazo, ¿no? Entonces, el parto, si uno analiza desde la tasa de cesáreas, que es absolutamente inaceptable, la violencia obstétrica que se da al parto, la indefensión de las mujeres que no tienen capacidad económica para acceder a servicios decentes de atención de parto, que sufre una indefensión total en la soledad, sin acompañamiento afectivo, la exclusión de ese acompañamiento de la sala de parto, la posición de parto, cuya única justificación es que el partero, el médico esté cómodo, no hay otra justificación para el decúbito dorsal, el abandono del alojamiento conjunto, etcétera. Bueno, ahí hay un gran tema que hay que desarrollar, recuperar, reflexionar, porque muchas de las prácticas que se toman como normales realmente son una brutal agresión a la condición humana de la madre y del niño, que tienen consecuencias gravísimas para la salud materna e infantil, ¿no? El haber abandonado las prácticas que en algún momento se pudieron hacer de los protocolos de reconocimiento de la mortalidad infantil, el protocolo Ramos para la identificación verdadera de la prevalencia de mortalidad infantil asociada al parto. En fin, hay muchísimos elementos que trabajar y desafortunadamente es un tema que se deja pasar y pasar y pasar y pasar, ¿no? Entonces, ahí hay algo estratégico que hacer. Gracias, doctora Abelardo. Bueno, pues creo que en ese sentido es claro que los componentes que es necesario impulsar para garantizar o para mejorar la nutrición desde el embarazo tienen que ver, como ya apuntaban, con una reforma, una reestructuración de lo que hoy entendemos en este sentido en el sistema de salud y, bueno, evidentemente también retomar aquellas prácticas que, sobre todo aquellas basadas en evidencia, pues que han mostrado efectivamente que hay un valor agregado de diferentes actores para mejorar la nutrición desde diferentes también entornos, sobre todo y particularmente desde el instituto nos interesa mucho evidentemente lo que esté sucediendo en el ámbito rural, donde ya de alguna u otra forma han hecho mención de los grandes retos que enfrentamos ahí. Bueno, pues sí, sin más, de verdad que nos da
pues, que nos limita el tiempo, pero sabemos que las reuniones que van más allá de 1 hora 15 pueden ser un poquito más complicadas para muchas de sus agendas. Les agradecemos muchísimo la participación en esta mesa. Como apuntaba Yancy desde un principio, esta es una iniciativa de Early Institute, donde desarrollamos mesas bimestrales, abordando cada una de las dimensiones que tienen que ver con el CIPI. También es muy importante para nosotros, y esa es parte del cierre de esta mesa, además de agradecer enormemente su tiempo y también el tiempo de quienes nos hicieron favor de acompañarnos, hacerles énfasis que estas reuniones, estas mesas son reuniones cerradas, pero que la información que de aquí se genera es información que se amplía más allá de lo que hoy estamos aquí conversando. Porque uno de los componentes se hace un documento en donde se retoman los puntos más relevantes de lo expresado aquí, sobre todo con el énfasis de las principales problemáticas y de las recomendaciones. También datos, información que se vertió aquí, pues nosotros la ponemos a disposición, evidentemente respetando quien dice esta información en la propia plataforma del CIPI México. Y también algo muy importante, que estamos tratando de hacer un esfuerzo porque no solamente se convierta en un informe, hacemos por ejemplo por ahí una pequeña hojita en donde a modo de resumen planteamos los puntos más importantes. Esto está abierto desde la plataforma del CIPI México a cualquier persona. Y además, pues hacemos énfasis en redes sociales y demás de la información que aquí se ha comentado. Y también un último punto que es muy importante para el CIPI México, este primer ejercicio, y así lo vemos como un primer ejercicio, pues busca ir poniendo aquellos temas que son relevantes en la agenda, pero gran parte de nuestro énfasis como Early Institute es precisamente apuntar hacia lo que ya ustedes comentaban e hicieron énfasis en diferentes momentos. Tenemos que ir más allá de la medición, y parte de nuestro compromiso es ver cuáles son los puntos clave que desde Early Institute podemos enfocar, y esos no los podríamos obtener si no hacemos esta clase de ejercicios con especialistas del nivel de los que hoy nos acompañan. Entonces, bueno, sin más, les agradecemos la participación, la asistencia, y a los ponentes les haremos llegar la información de una manera un poco más resumida. Y seguramente pues vamos a estar generando estos espacios más adelante para también poder seguir compartiendo y aprendiendo de sus experiencias. Sin más, a nombre de Early Institute, agradecemos a todos y todas quienes participaron en esta mesa. Muy buen día.